El Señor les bendiga de una manera muy especial, amados hermanos y amigos. En este día, pues, es un placer estar aquí, poder compartir de la palabra del Señor. Este es su programa Hablando la Verdad. Soy su servidor Ferdinand Almeida, que por la pura misericordia del Señor puedo compartir la palabra con todos ustedes, la cual edifica su vida y mi vida. En este día, pues, quiero hablar sobre la sabiduría de Dios. Y estoy leyendo en Romanos capítulo 11, verso 33, que dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esta es tu palabra. Tú la has enviado, Padre mío, para enriquecernos, para darnos vida, para que entendamos cuáles son tus propósitos, Dios. Yo te ruego que tú abras los ojos del entendimiento, Señor, para nosotros poder comprender, Dios mío, entender tu palabra, Señor. Danos esa revelación por tu Espíritu Santo, Señor, que tanto la necesitamos, Padre. Padre, bendice a los que nos están viendo y escuchando. Bendice a cada hogar, cada amigo, Señor. Revélate, Señor, y obra de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En este día, leyendo estos textos bíblicos, podemos ver claramente que la palabra de Dios es muy profunda. Dice así: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dando a entender que Dios no necesita ayuda de nadie. Él es omnisapiente. Él todo lo sabe. En Él no hay nada oculto. Y a Dios le ha placido revelarnos a nosotros por esta palabra su camino, enseñando cuál ha sido el propósito de Él en nosotros. Lo que Dios se ha propuesto en sí mismo es de reunir todas las cosas en sí mismo, de reconciliarnos a nosotros consigo mismo. Pero Dios quiere que nosotros entendamos, comprendamos la palabra. Por eso Jesús dice claramente, porque en ella os parece que emana la vida eterna. Y es hermoso cuando nosotros podemos hacer una dependencia de la palabra. Podemos hacer una dependencia del Espíritu Santo. Porque aquí dice claramente, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Aquí está diciendo claramente que nosotros tenemos que hacer una dependencia del Espíritu de Dios para poder entender esta bendita palabra. Hay muchas escuelas, hay muchos institutos, muchos seminarios, muchos maestros, muchos exégetas. Y cuando uno estudia, se enriquece humanamente,
El intelecto humano se enriquece, pero la revelación la da el Espíritu Santo. Por eso es que dice aquí claramente, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? No hay forma de que alguien pueda descifrar lo que Dios ha querido para nosotros. Solamente el que conoce la mente de Dios puede enseñarnos a nosotros. Y dice el apóstol Pablo muy claramente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Allá dice que quién fue su consejero o quién le enseñó a él. Aquí dice claramente, ¿quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dese cuenta que Dios no necesita ayuda de nadie. Él es autosuficiente. Y usted y yo no somos autosuficientes. Tenemos que depender de la enseñanza del Espíritu, la revelación del Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios dice claramente que la palabra de Dios no ha sido traída por voluntad de hombre. No, ha sido revelada por Dios. Para que usted y yo tengamos una dependencia únicamente del Espíritu Santo. Oh profundidad, dice, de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces, usted y yo necesitamos entonces venir a los pies del Señor, rendidos, a que Él nos enseñe, a que Él nos capacite. Porque de otra manera, amado, con la mente, con el intelecto humano, lo que hacemos es tergiversar la palabra del Señor, hablar conforme a nuestra capacidad. El hombre carnal no puede percibir las cosas que son de Dios porque le son locura. Y ahí es que hemos errado muchos. Nos hemos ido a la fábula, nos hemos ido a las teorías, porque fulano dijo. Porque en el instituto me enseñaron tal cosa, no porque en el seminario. Amado, pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Esto es algo que usted y yo tenemos que tener muy en claro. Porque no es despacharnos con la primera opinión. Yo escucho mucho hablando y los escucho y digo, pero ¿de dónde es que se sacan tantas cosas? Es que hablan de acuerdo a su intelecto humano y no la revelación del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, amado, porque es algo que usted y yo tenemos que tomar muy en serio. Tenemos que tomarlo muy en serio, ya que la palabra del Señor, sin esta palabra bendita, no podemos nosotros luchar contra las huestes espirituales de maldad. ¿Por qué? Porque no las vemos. Pero cuando estamos empapados de la palabra y de la revelación del Señor, podemos discernir por la misma palabra lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso que se nos hace fácil cuando escuchamos a alguien hablar en el púlpito si está hablando de parte de Dios o no. Porque no habla conforme a la palabra. Y aquí nosotros tenemos que andar conforme a la palabra. No es conforme a lo que dice fulano o sutano. Todo aquello que no esté de acuerdo a esta bendita palabra del Señor, nosotros no podemos
No podemos de ninguna manera aferrarnos a esto. Tenemos entonces que buscar qué es lo que la Biblia enseña, qué es la revelación de Dios en esta bendita palabra. Porque de otra manera nosotros no podemos de ninguna manera entender cuál es el mensaje de Dios. Mira lo que dice aquí en segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Tampoco dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Fueron inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Y Pablo exhorta, como estaba leyendo yo, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, y esto nosotros lo tenemos, yo lo he hablado muchas veces, y recalco, amado, porque es que en estos días se han levantado tantos falsos maestros, gente que hablan de su propia intelectualidad, no de revelación del Espíritu Santo, y no se deje engañar porque hablen en lengua. El Espíritu Santo no se contradice. Aquí dice que estos santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se contradice. El Señor es veraz y todo hombre mentiroso. Por eso el apóstol Pablo exhorta, habla y dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Quiere decir que no tenían la revelación del Espíritu para entender. Porque si hubieran conocido al Señor de gloria, nunca lo hubiesen crucificado. Quiere decir que tenían una venda. Es como dice el apóstol en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Claro lo dice, que tienen un velo puesto hasta que se conviertan al Señor. Cuando se conviertan al Señor, ese velo se le quitará. Y dice también en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos, lo cegó. ¿Para qué? Entonces yo tengo que mirar, amado, y de este tema yo he hablado anteriormente, es porque veo la necesidad, amado, de recalcar, traer a la luz lo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo entendamos, para que no andemos confundidos, porque el propósito del diablo, ¿no ve?, del enemigo de las almas, esto, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si el enemigo es el que ciega, es el que empaña la visión para que no vean, hay perdición, porque lo dice ahí claramente, para que se pierdan, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, ¿lo ve? La cual es imagen. Entonces, usted y yo tenemos una necesidad. Yo tengo esa necesidad. Todos los días yo le pido al Señor que me abra los ojos del entendimiento. Todos los días yo le pido al Señor que me revele,
que no me permita usar la intelectualidad humana, la mente carnal. Porque de otra manera puedo torcer la palabra como yo quiera. Pero dése cuenta de algo, que cuando Jesús es tentado por el diablo en el desierto, Jesús ahí no se empezó a pensar, ¿qué le diré a este? No, él utilizó algo muy preciso, porque escrito está. Quiere decir que la palabra del Señor, como dice ahí, es luz que resplandezca en nuestros corazones. Porque de otra manera, ¿cómo usted va a batallar contra las acechanzas del diablo si usted no tiene la sabiduría, la mente de Cristo? El apóstol dice claramente aquí que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dice muy claro. Entonces, ¿por qué yo voy a hacer una dependencia de mi intelectualidad humana cuando yo veo que no produce los resultados que yo quiero en el aspecto espiritual? Porque el apóstol dice claramente aquí, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dice aquí. Por eso que yo le sugiero, amado, que usted busque lápiz y papel, apunte todos los capítulos, versículos, para que luego usted pueda cotejarlo, usted pueda buscar, porque dice claramente en el texto que salí, que está en el capítulo 11 y verso 33 de los Romanos, oh profundidad, ¿lo ve? Insondables son, ¿lo ve? Es que es insondable, que no tiene profundidad esta bendita palabra, pero se ha de discernir por el lente del Espíritu. Por eso que Jesús le dice, mira, no se vayan fuera, esperen a que ustedes sean llenos del Espíritu. Muchos están diciendo, pues, que hablemos lengua y lengua, pero ¿de qué me vale a mí hablar lengua y lengua? ¿Ve? Si no entiendo la palabra del Señor. La llenura del Espíritu es cuando usted está lleno de la palabra del Señor. Porque ¿de qué me vale a mí hablar tanta lengua? Yo no entiendo nada. Ni el que está cerca de mí tampoco lo entiende. Y la Biblia me dice que cuando yo hablo lenguas es para edificación a la iglesia. Me dice a mí mismo que si yo hablaré lengua y no tengo entendimiento, me quedé sin saber lo que pasó. Que le pida a Dios revelación. Entonces, la sabiduría de Dios, que Dios quiere que usted y yo tengamos, dice aquí en el capítulo 14 de Juan, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién nos va a recordar y quién nos va a enseñar? Es el Espíritu Santo. Es el único, el que conoce la mente de Dios. Y nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que envolvernos en la mente de Cristo, porque de otra manera, amados, nos vamos a la fábula, nos vamos a las teorías, nos vamos que no hay ningún fundamento. Y le he dado lectura, amado, usted no se imagina. Y yo no me canso, porque es que tenemos que abrir los ojos del entendimiento a donde estamos parados. La apostasía está arropando al mundo. Y la iglesia tiene que tener la mente de Cristo. Esto no es cuestión de emocionalismo. Esto es cuestión de nosotros entender la palabra del Señor. Jesús, cuando fue tentado, no le usó porque yo pienso, porque tal. No, le dijo, escrito está. Y cuando usted se enfrente al diablo, usted tiene que usar la palabra que está aquí establecida. Pero si usted por vago e irresponsable no escudriña la palabra del Señor, usted va a ser víctima de todos estos falsos maestros y falsos profetas.
porque usted no se mete en la palabra del Señor. Mire lo que dice aquí la dependencia del Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí está claro, amado. El Espíritu Santo es la unción, es el que nos enseña para que usted no esté divagando, lleno de confusión. Mire, yo me he topado con gente de 20, 30, 40 años en el Evangelio y están llenos, en el día de hoy están llenos de dudas. ¿Cómo yo voy a tener fe si no leo la palabra del Señor? Le dice Jesús al diablo, claro, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios, que es esta bendita palabra plasmada aquí y es revelada por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice claro en Efesios 6, lo dice muy claro, está aquí, mire, pero muy claro de qué manera Dios quiere que usted entienda. Mire, entienda claramente qué es la palabra del Señor, qué es la sabiduría de Dios. Tenemos que someternos a la palabra, amado, porque no podemos llegar a aquel día, Señor, si nadie me dijo. Yo no lo sabía, pero es que usted tiene una responsabilidad como yo la tengo. ¿En qué? En buscar la palabra del Señor, estar seguro que la palabra del Señor, ¿lo ve?, nos revela. Porque por eso el apóstol Pablo le exhorta aquí, claramente le dice, mire lo que dice, pero el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y de revelación. Entonces, si la Biblia me dice claramente a mí, como dice allá en el Antiguo Testamento, que tu palabra es lumbrera a mi camino, ¿cómo usted va a saber andando en las tinieblas que usted no va a caer en un hoyo? Por eso que Jesús dice, siguiendo un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el mismo hoyo. Y esta gente se levantan ahí diciendo que es revelación de Dios, cuando no tienen revelación de Dios, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. No fue traída por voluntad de hombre, de sabiduría humana. Dice aquí claramente, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Escucha ahora. ¿Y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Entonces, usted y yo tenemos que entender claramente, amado, qué dice la palabra del Señor. ¿De a dónde usted va a hacer la dependencia de los libros de tantos escritores que aparentemente escribieron por el Espíritu de Dios, lo cual no es real? Por eso dice claramente aquí que la palabra del Señor, calzado, dice en este verso 15 del capítulo 6 de Efesios, que era el texto que quería leer, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo usted quiere guerrear
contra las acechanzas del diablo con esta carne, que es un enemigo, si la Biblia no me dijera a mí que haced morir lo terrenal en vosotros, yo hubiera seguido siguiendo la corriente de la carne. ¿Cuántas metidas de pata he hecho? Porque no tenía un conocimiento de lo que dice la palabra del Señor. Yo le he pedido a Dios sabiduría. Le he pedido a Dios revelación. ¿Y dónde está la revelación? Mire, en la palabra. Es bueno que nosotros vayamos, nos congreguemos, pero si su pastor, si el evangelista no le predica a usted conforme a la palabra del Señor, hay un problema serio. ¿Por qué razón hay que estar corriendo en el púlpito de aquí para allá y gritando? Amado, si el que hace el efecto no son sus gritos, no son sus carreras, es la palabra del Señor, la cual penetra lo más profundo, dice, que traspasa los huesos, traspasa los tuétanos, discierne los pensamientos, es la palabra del Señor. Es la sabiduría de Dios en esta bendita palabra. Pero si usted hace caso omiso y usted se dedica a escuchar nada más y no escudriña la palabra, no venga luego a tratar de usted de imponer lo que otro dijo, las teorías de otra persona. No, usted tiene que hablar conforme a la palabra del Señor. Usted no puede andar ahí diciendo, no, porque Dios me dijo, el Espíritu Santo me reveló cómo el Espíritu de Dios le va a revelar algo que está en contra de lo que Él estableció. Es imposible. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Amado, hay una advertencia. Que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos para nosotros poder discernir el plan de Dios en nosotros. ¿Para qué Dios lo eligió a usted y me eligió a mí? ¿De quién vamos a ser la dependencia? El Señor no se glorifica en sus fortalezas, en su debilidad. Hoy en día nos enseñan a ser supermanes. Por eso que usted los ve tan inflados hoy en día en los púlpitos, sacando gritos, pataleando. No, ese no es el evangelio. Jesús estaba sentado en la barca predicando. Pablo estaba en un templo hablando, exponiendo la palabra del Señor. Pedro igual. Aun cuando Pedro va a entrar al templo de la Hermosa, no empezó a patalear y a gritar. Aquel le pidió que una ofrenda y Pedro le dijo claramente, yo no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. No fue a fuerza de grito, él expuso la palabra reconociendo el poder que hay en la palabra. No es la sabiduría de los hombres, hoy en día lo que hay es un chojo de imitadores. Yo recuerdo en los años que empecé a predicar, hubo gente que querían hablar y hablar y hablar y no se sabía ni lo que hablaban. Era intelecto humano. Buscar gloria para sí. Pablo dijo que él no quería gloria para sí. Porque el Señor se glorifica. Vuelvo y lo digo. Mire lo que dice en el capítulo 1 aquí de Primera de Corintios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice que la sabiduría de este mundo, Dios no cuenta con la sabiduría de este mundo. Y míralo aquí.
En este mismo capítulo 1 de Primera de Corintios lo dice claro, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios. Escuche, destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí es que nos quieren envolver, que tenemos que ir a los seminarios, los institutos, que escuchemos a los profetas, aquel. Entonces echamos el Espíritu de Dios a un lado. No hacemos una dependencia del Espíritu de Dios. Entonces nos vamos a la fábula, a la teoría de los hombres. Y no podemos, amados. Yo he conseguido muchos que se llaman exégetas y profetas. Amados, están lejos de la verdad. Se han ido a la sabiduría humana. Entonces, ¿a quién yo le voy a creer? Si Jesús dice claramente escudriñar las escrituras, escudriñar de desmenuzar. Mire, buscar profundamente, por eso dice, insondables son. Y yo lo acabé de leer, lo dice claramente aquí. Oh profundidad, esto me está molestando. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién es su consejero? Pablo dice claramente que quien conoce la mente de Dios es el Espíritu Santo. Y el único que nos revela a nosotros es el Espíritu de Dios. Entonces nosotros entramos, cuando nos profundizamos en esta bendita palabra, a tener la mente de Dios. ¿Por qué Juan dice escudriñar los espíritus si son de Dios o no? Porque entonces usted, a través del lente de las escrituras de esta bendita palabra, usted puede entender si ese que se llama profeta está hablando de parte de Dios o no está hablando de Dios. Porque muchas veces parecen más espiritistas que otra cosa. Ahí usted va a conseguirse a tantos falsos que se han levantado. Dicen que Dios le reveló, que Dios le dijo, que si vino el ángel fulano de tal y le dio unas placas que nadie las pudo interpretar, él mismo fue que las interpretó y hasta el día de hoy no se sabe dónde están las placas. Pisoteó la palabra del Señor. Entonces muchos le siguen por cuanto escuchan, ¿lo ve? Teorías humanas. Y hoy en día usted va por ahí para abajo, consigue tantos que hablan en contra de la palabra del Señor y usan textos bíblicos. Dese cuenta que el diablo usó para tentar a Jesús la misma palabra, le citó la Biblia todo el tiempo, porque escrito está, ¿lo ve? Todo el tiempo le citó a Jesús la palabra y Jesús, usando la palabra, destruyó sus argumentos. De otra manera, cuando usted es lleno del poder del Espíritu Santo, de la única manera que usted puede destruir los argumentos del diablo es cuando usted se para en esta bendita palabra. Es cuando usted se para en esta palabra y usted le dice al diablo claramente lo que la Biblia establece. ¿Por qué? Mire, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando en cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiere decir que si usted no conoce la palabra del Señor, usted va a estar detrás de estos llamados Superman de hoy en día para que le echen fuera a los demonios, para que usted sea sano cuando usted tiene una autoridad delegada de parte de Dios. Dice, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, si usted no tiene la sabiduría de Dios,
¿Cómo usted espera lidiar contra las acechanzas del diablo? ¿Cómo? Es imposible. Por esta razón, se le exhorta, amado, que usted busque lápiz y papel, que usted apunte. Mire lo que dice Pablo en el capítulo 6 de Efesios. En el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido, mire cómo dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar pues firme. Entonces, es una exhortación que el apóstol da. Si usted entonces no tiene la sabiduría de Dios, ¿cómo usted se va a enfrentar al enemigo? ¿Con qué sabiduría? Esto es sabiduría, lo que está plasmado aquí. Es la mente de Dios, es el testimonio de Dios. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usted va a derribar toda esa fortaleza? ¿Cómo usted va a poder entender las mentiras que el diablo quiere que usted crea? Si usted no tiene un sedazo en la palabra, usted lo que hace es escuchar y escuchar. Usted no se mete a la palabra de Dios. Ahora, gasta mucho tiempo en los placeres de este mundo, viendo televisión, anda para aquí y para allá, pero usted no escudriña la palabra del Señor. Y ahí estuve yo. No podemos repetir lo que dice otro, tenemos que repetir lo que Jesús estableció en su palabra. Yo puedo mencionarle con nombre y apellido todos estos falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores. Yo no estoy para eso, yo estoy para decirle a usted que usted tiene una responsabilidad como la tengo yo y la tenemos todos, es escudriñar la palabra del Señor para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, y más en estos días. Aún dice la palabra del Señor que cuando nos arresten por el testimonio de Jesús, que no premeditemos, mire, que no premeditemos lo que hemos de hablar, porque en ese mismo momento se nos dará sabiduría, la cual ellos no pueden resistir. Pero ¿cómo usted va a poder si no tiene la palabra de Dios en su corazón y en su mente? Eso de que dicen por ahí, abre tu boca que yo la llenaré. Pero si usted no conoce la palabra, ¿de qué la va a llenar? Porque dése cuenta que Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe, le dijo al diablo, escrito está, el Señor tu Dios no tentarás. ¿Y cómo yo voy a pretender escuchar mentiras del diablo que Jesucristo no es Dios? Es porque, amado, es porque no se escudriña las escrituras. Las iglesias, lo he dicho un montón de veces, están llenas de predicación escasa en la enseñanza. Pablo no estuvo allí por querértelo. No, Pablo le dijo claramente, porque el Señor me reveló, Dios me dijo, escrito está. Porque él fue separado a Arabia, fue instruido por el Espíritu Santo, él no fue ninguna institución. Si usted y yo dependiéramos de la palabra del Señor, del Espíritu de Dios, yo le garantizo que no estuviera la iglesia como está hoy en día, llena de dudas. He conocido gente que han estado en la iglesia, entre comillas, por 15 años y hoy en día están vendiendo atalayas. No es porque los atalayas tengan la verdad, no, señor. Es porque ellos no sabían dónde estaban parados en la palabra del Señor. Y los conozco de otra secta. Conseguía uno que estaba y predicaba. Hoy en día está con los mormones. ¿Cómo es posible
que esto suceda? Pues mire, es posible porque no escudriñaron la palabra del Señor. No buscaron, no le permitieron al Espíritu de Dios porque ignoran al Espíritu Santo. No le dan la oportunidad al Espíritu de Dios que los enseñe. Inmediatamente, no, hermano, es como hay un concilio en la isla que se llama el más poderoso. Yo entiendo que el poderoso es Jesucristo. Que si usted tiene un llamado, que vaya donde ellos, que ellos los van a capacitar, los van a enseñar. Y yo he conseguido en ese concilio donde más herejías que yo he conseguido, los tienen ellos. Falsas enseñanzas. Y luego le hablan de la sana doctrina. Que usted me diga a mí sana doctrina no me convence. Usted búsqueme la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el fundamento? El fundamento se llama Jesucristo. Y si alguien edifica sobre el fundamento establecido, cuídese, porque dice que será probado por fuego la obra de cada uno. Entonces, usted y yo tenemos hoy más que nunca una necesidad de urgencia de volvernos a la palabra del Señor. Mire, saque 15 minutos, lea la palabra, ore al Señor, pídale al Señor revelación. Ábreme los ojos, Señor, para poder entender la palabra. Pablo dice, no impongas tus manos deliberadamente. Todo el mundo inmediatamente va a poner manos sobre esto. Dice, no sea que tú participes del pecado de esa persona. Tú no sabes por qué está enferma. Si no te dirige el Espíritu de Dios, no lo haga. Hay que pedirle al Señor. Hay que pedir revelación al Espíritu de Dios. No hay otra fuente. No lo hay. Solamente el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos educa. Dice que no tenemos necesidad de maestro. Yo le digo, en vez de estar buscando hay que buscar. Mire, aquí en Santiago, una exhortación que da Santiago. Hermanos míos, está en el capítulo 3 de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación, porque si todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Dice aquí que no nos hagamos maestros. Amado, porque cuando yo os quiero enseñar algo que no está en la palabra, yo estoy arriesgándome a que Dios me llame a capítulo. Porque esta palabra es, mire, espada de doble filo. Lo mismo lo salva que lo puede matar. Porque usted no tiene ninguna autoridad para usted pisotear la palabra del Señor. Ni yo tampoco. Mire lo que dice en ese capítulo 3 y verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay también perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo tengo que entender cuál es la sabiduría de este mundo. Y todo lo que predican en los altares, a veces yo he escuchado unos errores crasos, unos errores que son considerables. Entonces usted lo ve que salen hablando en lengua como si fuera una aprobación. Y no saben que Dios los va a llamar a capítulo. Los juicios han de comenzar por la casa.
Mire, lo de Ananías y Zafira no está escrito ahí de lujo. Es porque muchos piensan que mentirle al Espíritu de Dios es fácil. O usar mentiras en los púlpitos, eso es fácil. Mire, no lo haga. No lo haga. Dios nos va a llamar a capítulo. Y la palabra del Señor no es para darle interpretación como yo quiero. No. La sabiduría de Dios. La sabiduría, dice aquí, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si usted va a un sitio, usted ve que lo que hay es un revolú, lo que hay es cosas que usted no las puede ni entender, sale más confundido que lo que entró. Mire a ver qué dice la palabra. Mire, saque tiempo. Reprenda la pereza. No le haga caso a la carne ni al diablo. A veces usted tiene el deseo de leer la Biblia y de orar. No, le aparece algo. O se va a hacer otra cosa cuando Dios le está invitando a que usted coma pan de vida, porque la palabra son vida. Dese cuenta que a usted lo envían desde pequeño a una escuela para que usted abra el entendimiento, para que usted se eduque, para que usted entonces visualice cuál es el camino que usted ha de tomar, cuál es la profesión que usted ha de tomar para bienestar suyo y de los que le rodean. Es lo mismo la palabra de Dios, usted tiene que educarse, buscar la profundidad. Oh, insondable dice. Aquí está toda la sabiduría de Dios. No es ninguna institución. Y esto no es que a fulano de tal. No, Señor nos bendice y nos permite, ¿verdad?, que nosotros entendamos muchas cosas y que le demos la gloria a Él, porque la mente es de Cristo, la mente que usted tiene es la de Cristo, no es la suya. Por lo tanto, yo no me puedo inflar que mucho sé. No, yo soy doctor en teología. No, la Biblia dice claramente aquí, en este capítulo 11, de donde yo salí, dice claramente, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ahí está, amado. Esto es una profundidad que solamente se consigue única y exclusivamente a través del Espíritu Santo y de la palabra. Es estos de aquí. Estoy en el capítulo 1 de Corintios, primera de Corintios, verso 5 dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Aquí dice claramente, amado, que nosotros no estamos faltos de ningún don, pero ¿cómo si yo no busco la palabra del Señor y no me educo? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Que yo busco la palabra del Señor para enriquecerme, para yo crecer a la estatura del varón perfecto, porque vamos creciendo de gracia en gracia hasta la estatura del varón perfecto. Pero como si yo no leo la palabra del Señor y no la escudriño, solamente estoy un domingo, un día de la semana, a escuchar lo que aquel dijo, sin yo ir a la palabra del Señor y buscarle que si lo que él está predicando está conforme a la palabra del Señor. Por lo tanto, usted y yo tenemos una responsabilidad
y es de buscar la palabra del Señor, escudriñarla. Es de buscarla. Mire, como si fuera un tesoro. Meternos a esa profundidad que nos está invitando el Señor. El que no tenga sabiduría, demándela, que Él la da. Mire, en abundancia. No dependa tanto de los libros seculares. Dependa de la palabra del Señor. Mire, desde que yo dejé de leerla allá afuera, me he metido a la palabra del Señor. Hay un cambio en la vida de uno. Porque uno empieza a mirar la mente del Señor. Uno empieza a entender la revelación del Espíritu. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Van a venir días que a lo mejor usted no puede utilizar esta palabra. ¿Y cómo la palabra de Dios va a fluir en su vida si usted no la escudriña, no le ha dedicado tiempo? Buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, dice la palabra. Dice el Señor, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Hay que acercarnos al Señor, amado. Humildemente, rendido. Mire, Padre, yo te entrego mi intelectualidad humana. Yo te entrego mi mente. Te entrego mi corazón, Señor, para que tú transformes mi vida. Que sea a la imagen del que me creó. Eso es lo que dice la palabra. Y no hay de otra, amado. Si usted quiere depender de estas organizaciones y usted quiere depender de la sabiduría de los hombres, pues eso es un problema que usted tendrá toda su vida y va a venir el Señor y lo va a conseguir a usted como las olas del mar que van y vienen porque usted no sabe dónde está parado, porque el fundamento es la palabra del Señor, no está en las teorías. Mire lo que dice aquí en el capítulo 2 de Efesios, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Amado, este es el fundamento. La palabra, escrito está. Quiera el Señor abrir los ojos del entendimiento. Quiera el Señor que nosotros nos volvamos plenamente a profundizar la palabra del Señor para que podamos enriquecernos, para que podamos conseguir. ¿Qué dice el apóstol? ¿Dónde están los tesoros de la sabiduría? ¿A dónde es que están? Lo dice aquí claramente. ¿Dónde que están los tesoros de la sabiduría? Mire, capítulo 2 de Colosenses, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En Cristo Jesús que está todo el conocimiento, amado. Y si usted no lee la palabra, solamente se pasa escuchando. ¿Cómo es que usted entonces se atreve a venir a porfiar, a discutir lo que usted no tiene en la revelación de la palabra? Mire, yo he citado texto a la gente, mira, aquí dice, y todavía citándole la palabra de Dios, se empeñan en contradecir la palabra del Señor. Quiere el Señor que usted en este día pueda entender la necesidad, la obligación de meternos a la palabra y pedirle al Espíritu que nos revele todo lo que Él quiera, pero es a través de la palabra, amado. Quiera el Señor que los ojos del entendimiento sean abiertos. Padre, ha hablado tu palabra, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida. Padre, la sabiduría proviene de ti, Señor. En Cristo que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Oh profundidad de Dios. Padre mío, esto es un pozo sin fondo, Señor, tu palabra, donde nosotros podemos meternos, Señor, a través del Espíritu Santo, la revelación de tu Espíritu, Dios, para conocer tu propósito, Dios mío. Señor, bendice cada amigo, cada hermano. Revélate, Señor. Oh Espíritu Santo, revélate. Rompe cadenas, quita vendas,
liberta al cautivo, dale sanidad a estos cuerpos enfermos. Oh mi amado, en el nombre de Jesús, por tus llagas, Señor. Oh Cristo, solamente tú puedes quitar, Señor, esas vendas. Solo tú, Dios mío. Glorifica tu nombre en este día, Señor, para la gloria tuya. Amén, amén y amén. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amigos, si usted no tiene todavía la salvación de su alma, Jesús le llama. Jesús está ahí para educarle, para enseñarle esta bendita palabra, donde usted pueda confiar en Él para la vida eterna. Jesús le ama, Él murió por su pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo el pecado. No pierda tiempo más, el tiempo se agota, el Señor viene pronto. Este es su programa Hablando la Verdad. Esperamos que usted nos escuche en la próxima edición. Si usted tiene duda o algo, nos puede escribir ahí en la parte abajo de su pantalla. En letras amarillas aparece ahí un email que usted nos puede escribir y nosotros con mucho gusto le vamos a contestar. Así que el Señor les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima edición.